Yo quiero aquí expresar claramente la posición del Ministerio de Salud. Creo que la posición del Ministerio de Salud, como corresponde en estos casos, es un elemento, un insumo más para todo el estudio que ustedes deben hacer del proyecto y de cada proyecto de ley. ¿Cuáles son el planteamiento que nosotros como Ministerio de Salud consideramos? Yo creo que en primer lugar, como lo decía el representante Romero, nuestra primera visión es la visión de un problema objetivo. Aquí hay un problema objetivo indudablemente lo hay, senador Liscano. Tenemos un número muy importante de niños en Colombia que son sometidos a cirugía o que reciben cirugías y que esas cirugías muchas veces se aplican de manera probablemente extemporánea y con algunos riesgos indudablemente implícitos en la realización que tiene todo acto quirúrgico. Evidentemente tenemos un problema social. Yo creo que más allá de incluye un problema de salud indudablemente, pero aquí hay una conformación de un problema de naturaleza social más grande que el propio tema de la cirugía estética. Es la forma en que nosotros consideramos los patrones de belleza, la forma en que se evalúa la belleza de los hombres y muy particularmente del caso de las mujeres, la forma en que se le da esa valoración al concepto de belleza de la mujer, y no solo el concepto de belleza, sino el uso de esa belleza, que yo creo que aquí hay una lacra social indudable que tenemos en este país. Y yo quiero que pongamos de entrada esa perspectiva, porque parece que no podemos solucionar solamente un problema de una perspectiva social, de una sociedad que tiene ciertas enfermedades, y llevándola simplemente al tema de la solución de un problema estético. Yo creo que esa perspectiva amplia de ese tema es necesario abordarla para realmente tener en consideración, y yo diría que desde problemas sociales y de salud pública, ese es el problema principal. ¿Cómo valorizamos y entendemos la belleza de las mujeres y la utilidad o el uso que se da a esa belleza o esa estética de la mujer en nuestro país? En estos días veía y revisaba alguna información en literatura de Colombia y de Venezuela, como en Venezuela, por ejemplo, se ha venido imponiendo un patrón de belleza de mujer absolutamente rotunda, totalmente exagerada, con senos absolutamente exagerados, más allá de lo que tenemos hoy en día en Colombia, y cómo esos estereotipos se vuelven tremendamente contagiosos y son realmente perversos frente a la posibilidad de ser. Tiene un nombre que yo no me acuerdo, es más allá de Yayita, es una categoría mucho más allá de eso, pero que realmente incluye una absoluta perversidad sobre el uso del cuerpo, y eso es transversal a nuestra sociedad, un tema evidentemente severo. Segundo tema que nos parece absolutamente relevante. Nosotros vemos, y aquí se planteaba cuál es el alcance del proyecto de ley, cuál es el alcance de lo que queremos prohibir. Yo tengo una confusión realmente cuando leo el capítulo de excepciones del artículo 4 de excepciones frente al artículo 3. En el artículo 3 el proyecto de ley es prohibitivo, y en el artículo 4 saca unas excepciones como las cirugías hace excepciones como cirugía de nariz, cirugías reconstructivas, cirugías, depilaciones láser. Senador, las excluye. O sea que una depilación láser se podría hacer eventualmente en un niño menor de 18 años. Eso se podría hacer una cirugía de nariz en un niño de 15, una niña de un niño de 15 años, cuando claramente, como lo dijo el doctor, el cirujano plástico, la construcción de los huesos propios de la nariz puede llevar hasta los 18 años. Y ese es el tema complejo en el que uno se mete cuando trata de hacer prohibiciones taxativas a través de la ley. Creo que ahí hay un tema que yo sí invito claramente a la comisión a que lo estudie, la conveniencia o inconveniencia de cuando se toman temas médicos y se les pone un ámbito prohibicionista donde es absolutamente difícil trazar una línea para poder decir hasta aquí llega la prohibición, desde aquí no llega la prohibición, y en el ámbito de la excepcionalidad nos queda que de manera residual un problema muy grave al sistema de salud. Y lo quiero poner simplemente en estos términos. Cuando dice en el artículo 4 textualmente lo siguiente: en los casos de cirugías motivadas por patologías físicas o psicológicas, el cirujano deberá solicitar un permiso especial a la entidad territorial para la realización del procedimiento. Yo quiero decirle, senador, que eso me preocupa muchísimo.
Aquí llamamos entidad territorial 1.106 municipios y 40 y pico entidades entre departamentos y distritos. Yo no me quiero imaginar, y le quiero poner como mi problema, ahí sí, de sistema de salud, senador y queridos representantes, cuando uno se imagina 1.106 entidades con la potestad de dar permisos para generar excepcionalidades a procedimientos estéticos. Lo que se me viene encima inmediatamente, senador, es un problema gigante de corrupción. Entonces se imagina un secretario de salud en un municipio de Colombia donde muchos de ellos, en los 1.100, por lo menos en 800, no son profesionales de la salud, no son personas con idoneidad ni capacidad, ni ninguna formación ética de ninguna naturaleza, dando permisos y autorizando. Eso, senador, me parece que tiene un problema supremamente grave y que yo quiero dejar aquí absolutamente consignado para que quede claro en el elemento de estudio para ustedes. El tema del consentimiento. Podemos discrepar, yo no estoy en desacuerdo con el tema del consentimiento, creo que el tema del consentimiento es un tema de una gran relatividad, indudablemente el consentimiento tiene sus limitaciones, pero aquí hay un tema que se nos impone también cuando uno limita la autonomía, y la Corte Constitucional ha sido absolutamente taxativa, cuando dice en la sentencia 900 del 30 de noviembre de 2011, dice que en los casos de niños, niñas y adolescentes, quienes ejercen la patria potestad, no es absoluto el ejercicio de la patria potestad, debe garantizarse la opinión del niño y puede resultar indispensable el consentimiento informado. ¿Qué es lo que nos estamos jugando aquí en términos de salud? Aquí vemos, como nos dice la medicina legal, ese es un tema que en los últimos 4 años en las estadísticas de medicina legal no ha producido hasta ahora ninguna muerte registrada. Es posible que existan muertes no registradas o efectos que no sean necesariamente, pero no ha producido ninguna muerte registrada. Frente a eso, en ese balance de pesos y contrapesos, en lo que tiene que ver con la consolidación del derecho a la libre personalidad, que es un derecho constitucional, le estamos poniendo contrapesos y limitaciones a ese ejercicio de ese derecho. Nos abre una puerta muy particular cuando desde lo legal podemos empezar por causas particulares a ponerle cortapisas al ejercicio del derecho y simplemente estamos afectando el desarrollo de la libre personalidad. Esto no es que de un momento a otro, cuando yo tengo 17 años y 364 días y paso a los 18 años, me cambia completamente y yo ya tengo un ejercicio diferente. La personalidad se construye a lo largo del tiempo y allí es donde es absolutamente sustancial la construcción de esa autonomía. Y esa es la relación, obviamente, de padres seguramente mal informados, seguramente dominados muchas veces por los medios y por la cantidad de insumos de naturaleza legal e incluso hasta efectos ilegales que se dan para llegar a esta estética, pero ese libre desarrollo de la personalidad es un bien social, senador y representantes que tenemos que preservar, y esa construcción no se da de una manera taxativa de un momento a otro. El tercer tema que nosotros planteamos en el Ministerio de Salud, también con una onda hoy, como decía, preocupación sobre el problema, es la efectividad de la prohibición. ¿Qué tan efectiva puede ser realmente esa prohibición? Y desafortunadamente la historia de la cirugía estética no nos da la razón, no nos da la posibilidad. En la cirugía estética hay una cantidad de desarrollos de naturaleza ilegal, hay mercados negros donde se hacen cirugías plásticas y nos da mucho temor de que para solucionar un tema que aparentemente desde el punto de vista societario puede ser positivo, abramos la posibilidad de que se nos abra un mercado mucho mayor del que tenemos y terminemos finalmente con niños menores de 18 años realizando cirugía estética en centros de garaje que no han sido habilitados y que no tenemos ninguna capacidad de poder controlar. Si se nos da eso en personas adultas, imaginemos lo que puede ser eso en el tema de cirugía estética y en menores de edad. Entonces yo no creo que los padres sean elementos, no vemos las multas como un elemento suficiente de contención frente a esto, y yo creo que ahí es necesario que la Comisión y el Senado y la Cámara se hagan una discusión lo más profunda sobre las implicaciones que evidentemente podría tener esto.
¿Qué ámbitos nos quedan? Es decir, porque evidentemente esto hay que buscarle salida. Esto no se trata simplemente, senador, de hundir el proyecto, no es esa la intención del Ministerio de Salud, simplemente es que debemos aprovechar esto para pensar cuáles son las posibilidades que realmente tenemos. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con lo que actuamos como el prohibicionismo. Políticas de eliminación de prejuicio. Yo creo que debemos buscar la solución al problema arriba del río y no abajo, no corriente abajo. ¿Dónde se nos generan estos problemas sociales, estas visiones de esta estética social? Desde el punto de vista médico, yo creo que aquí tenemos que hacer una discusión desde lo médico y desde el gremio médico, desde la profesión médica. La ley estatutaria de salud consagró la autonomía médica, y la autonomía médica incluye la posibilidad de autorregulación. Quienes realizan las cirugías estéticas aquí son cirujanos reconstructivos, cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos. Ellos tienen la posibilidad de autorregularse y de mandar mensajes. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, esa posibilidad de autorregulación para que ellos, si tienen una real conciencia del tema, tomen la decisión de una manera autorregulada de definir que no realizarían cirugías a niños, a personas menores de 18 años de acuerdo con las condiciones técnicas que ellos mismos planteen y no desde una visión prohibicionista simplemente desde la ley. Y hay un capítulo que nos parece absolutamente relevante, que respaldamos profundamente, que es el tema de límites a la publicidad. Nosotros sí creemos como Ministerio de Salud que en general la cirugía estética no debería ser sujeto de publicidad. La cirugía estética debía estar neutral y debía ser blindada de las injerencias que puedan hacerse con estereotipos, y todos los días vemos cantidades de publicidades en medios de alta circulación, donde evidentemente con una visión de competencia, pero no de competencia entre cirujanos, entre IPS, pero no desde la visión del bienestar social, se abordan temas de publicidad que deberían, eso sí creemos, deberían ser limitados y deberían ser prohibidos. Y yo terminaría con una analogía que usted hacía al tema de prohibir el cigarrillo. Senador, como usted sabe, y ustedes nos apoyaron aquí en el Senado de la República, nosotros tenemos una ley antitabaco. En esa ley antitabaco el cigarrillo para menores de edad no está prohibido. Y no está prohibido porque la evidencia científica a nivel mundial y la aplicación que de los estudios que se han hecho en Colombia muestran que cuando usted prohíbe el cigarrillo para los menores de 18 años, se nos incrementa de una manera exagerada los incentivos para que los niños y los muchachos fumen. De manera que allí lo que se hace es que no, en una visión no prohibicionista, sino de abordar todo el conjunto social, se van limitando todas las posibilidades sociales para poder fumar. Por esa razón no se abren los espacios públicos para fumar, y por esa razón se ponen limitaciones a la publicidad, a la forma en que se mercadea y a la forma en que se vinculaba, por ejemplo, el uso del cigarrillo a los deportes. Y por eso hoy podemos decir que en Colombia probablemente somos el país más exitoso de todo el continente americano en términos de reducción de cigarrillo. Tenemos una tasa de consumo de cigarrillo del 14 al 15%, y si uno la compara con Chile, con Argentina, que están por encima del 42%, es absolutamente positiva. De manera que la posición del Ministerio de Salud no solamente está ligada a la autonomía de la persona, nos parece un tema importante, pero indudablemente también tenemos que pensar la forma y los efectos específicos que podríamos generar cuando abrimos un tema de prohibición frente a un tema tan relevante, y que, vuelvo y repito para terminar, consideramos que sí, como sociedad debemos abordarlo, porque no podemos, porque tenemos que encontrarle forma de hacer una limitación específica a un problema tan serio.